Estamos con Alberto Preja aquí en el estudio para analizar el escenario judicial del caso Monsalve. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Bueno, mañana a las 9 de la mañana está programada esta audiencia de formalización que, como en todos los casos que conocemos, es muy relevante porque empezamos a conocer los antecedentes que maneja la Fiscalía para la acusación en contra de Manuel Monsalve. Así es, el día de mañana debiésemos vivir tres momentos. Un primer momento que es el control de la detención, donde efectivamente se ve si la detención fue hecha correctamente, se leyeron los derechos, hubo una autorización del juez, etcétera. ¿Podría haber algún cuestionamiento de parte de la defensa? No sabemos si la defensa va a cuestionar la legalidad de la detención. ¿Y qué podría no ser legal en la detención? Como por ejemplo si se hubiera golpeado a la persona, no se le hubieran leído los derechos, no hubiera tenido asistencia de un abogado. Es difícil que se haga, pero las declaraciones de la defensa hablan un poquito de que ellos están tratando de instalar la tesis de la indefensión, que ellos no han tenido el acceso a la carpeta investigativa, que esto fue de sorpresa, etcétera. Pero suponiendo que eso no va a ocurrir, ahí pasamos efectivamente a la audiencia de formalización. Es el segundo momento. El segundo momento, que no es otra cosa que la comunicación que hace el fiscal a través de un juez de garantía de que a una persona, en este caso el señor Manuel Monsalve, se le está investigando por uno o más delitos. Suponemos que van a ser 3 los delitos por los cuales se les va a imputar el día de mañana. Esto hasta ahora es lo que estamos suponiendo, no tenemos la certeza de que vayan a ser los 3 delitos que hasta ahora hemos mencionado, pero son los que al menos se desprenden de los datos que tenemos de la investigación, que podrían ser los que presenta el fiscal, pero podríamos encontrarnos con alguna sorpresa. Recordemos cuáles son. Así es. Si todo ocurre con la información que tenemos, mañana debiese ser imputado por el delito de violación en carácter de consumada, una violación en carácter de tentada y al menos un abuso sexual. Claro, y lo que debiéramos conocer entonces son indicios de estos delitos que acrediten que hay antecedentes suficientes como para avanzar en esa investigación. Eso es muy importante, Andrea, explicarle a la gente. Mañana no se rinde prueba. Mañana no se presenta prueba alguna. Mañana solamente se presentan los indicios de que se puede iniciar una investigación en carácter de formalizada. No hay una acusación, no se vota el principio de inocencia. El señor Monsalve sigue siendo inocente hasta que un tribunal oral, en lo penal, decrete lo contrario. Aún así, Alberto, es bien relevante porque hasta ahora ha habido reserva en esta investigación y estos indicios de todas maneras pueden ya darnos algunas señales claras de lo que maneja el Ministerio Público para acusar a Monsalve. Claro, dicho de otra manera, sincera sus cartas la Fiscalía a partir de este momento y dice esto es lo que tengo hasta ahora. Exactamente. No con la profundidad, obviamente, de la rendición de una prueba, pero seguramente vamos a conocer mañana con mayor detalle lo que ya hemos ido conociendo en estas semanas. Primero, prueba documental, es decir, videos, prueba testimonial, testigos que hablaron con la víctima, que estuvieron presentes, el taxista, que es muy importante, las personas que trabajan en el hotel. Ese es el segundo momento. Luego tenemos las declaraciones de la víctima, que son obviamente muy relevantes porque son las que nos van dando efectivamente la relación de los hechos. Y por último, la prueba de carácter biológica, que seguramente son pruebas de ADN, pruebas a distintas prendas, etcétera, que se le han hecho tanto a la víctima como las prendas en el hotel. Déjame hacerte 2 preguntas. ¿Eso lo vamos a ver por televisión? Es decir, el canal del Ministerio Público lo va a transmitir, porque hay audiencias que las vemos durante el día, pero esta tiene la particularidad, ¿no?, de que es un caso que debe ser manejado precisamente en resguardo de la presunta víctima con mucha reserva. El principio del procedimiento penal en Chile es la publicidad de los actos, pero efectivamente hay algunas excepciones y esas excepciones son en protección de la víctima. Cuando hay menores involucrados o delitos de carácter sexual, estas audiencias tienen que ser absolutamente reservadas, es decir, seguramente va a haber una cámara con suerte, no va a haber ingreso a la prensa y solo la prensa va a poder ingresar o va a poder escuchar una vez que se dicte la medida cautelar, que es el tercer momento de esta audiencia. Perfecto. Y la otra pregunta, porque hasta hace algunos días se hablaba también respecto de una violación a la ley de inteligencia por parte del ex subsecretario del Interior, atendía su condición de autoridad y trabajando con las policías y cómo él habría utilizado esa ley para poder mirar las cámaras, en fin. Pero entiendo que por ahora pareciera que ese delito no está sobre la mesa, al menos en el interés de la Fiscalía. Armendáriz, a mi juicio, está haciendo algo profundamente inteligente. Por una parte, imputaciones de carácter sexual, los delitos sexuales. Por otra parte, una línea de investigación que tiene que ver con la obstrucción a la investigación, el mal uso de la ley de inteligencia y algún otro tipo de delito funcionario. Y también posiblemente podríamos estar viendo algunos delitos de corrupción en el futuro. Esas imputaciones se van a ir viendo en audiencias sucesivas, claro, en lo que se denomina vulgarmente, digamos, la reformalización. Podrían venir en una segunda Pero es muy difícil etapa. Lo de la ley de inteligencia. Ya, sí, ¿se puede juzgar a alguien que no sea agente de inteligencia de las policías o de la Agencia Nacional de Inteligencia por esa ley?
Yo lo que he entendido y lo que he hablado con colegas que efectivamente conocen más, por ejemplo, la operación Topógrafo, me dicen que el ancho del tipo penal no da para juzgar a Manuel Monsalve. Claro, que eso va a ser una segunda parte bien relevante también respecto a este caso.